la radio de la Asamblea Nacional, tu radio. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Las 6 de la mañana, 31 minutos, 6:31, una hora menos en la región insular de Galápagos. En retrospectiva, el 26 de enero pasado se entregó el proyecto de ley orgánica del régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional al señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor Virgilio Saquicela, para hablar sobre el tema y las razones por las cuales hubo esta motivación de propuesta legislativa. Platicamos a esta hora vía Zoom con el coronel Renato González Peña Herrera, él es director del ISPOL. Maritza Flores, Wilman Sánchez, coronel, le damos la bienvenida. Adelante, buenos días. Buenos días, Maritza, buenos días, Wilman, y un saludo cordial a todos los ecuatorianos que nos escuchan y nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación social. Efectivamente, el día 26 de enero, dando cumplimiento a una disposición de la Corte Constitucional, el Consejo Directivo del ISPOL procedió a la entrega de una propuesta de ley orgánica del régimen especial de seguridad social para la Policía Nacional. Este cuerpo normativo que se pretende sea aprobado, ojalá en los próximos meses, dentro del seno del Poder Legislativo, lo que procura es remediar una serie de problemas estructurales del subsistema de seguridad social policial, principalmente representados en la falta de recursos que se presentarían en el seguro más importante, que es el de retiro, invalidez y muerte, el RIN, ya que según los estudios actuariales, con fecha 31 de diciembre del 2020, nos detectaron que los recursos alcanzarían únicamente hasta el año 2044 si no se corrigen una serie de distorsiones que tiene este sistema. Fundamentalmente, esta propuesta tiene dos aspectos que son importantes. Se le cambia el límite de la jubilación o del retiro voluntario de 20 a 25 años, es decir, se prolonga 5 años el retiro voluntario. No así el cálculo de la pensión, que sí empieza a los 20 años. ¿A qué me refiero? Que a los 25 años de servicio ya tendrían las personas que quieran retirarse voluntariamente de la institución policial ganado también el 85% del tope máximo de su pensión, porque el límite inferior empieza en el 70% y se va incrementando un 3% por cada año hasta llegar al 100%. Y el otro cambio... Sí, por favor, adelante, le escuchamos. Decía que el otro cambio sustancial es que la pensión ya no se calcule en base al último sueldo o a la última remuneración mensual unificada, sino a un promedio de las últimas 48 aportaciones, pero esto aplicándolo progresivamente. Es decir, en el año que se apruebe la ley, el primer año tendrá una vigencia las últimas 12 aportaciones y progresivamente hasta llegar al cuarto año en que se aplique las últimas 48 aportaciones. Coronel, esa proyección de deficiencia económico-financiera del ISPOL, ¿sobre qué base parte? ¿Cuál es la realidad o la alerta que, enhorabuena, a través de este proyecto se procura corregir? Esta es una distorsión del sistema que debió haber sido corregido desde el año 2005, que basa sobre todo en este crecimiento de la expectativa de vida. Cuando revisan las cifras del INE podrán percatarse que desde 1980 al 2020, es decir, en 40 años, la expectativa de vida para hombres creció de 61 a 73 años en el país. Es un crecimiento de casi a un año de expectativa por cada dos. En virtud de eso, hay una distorsión en el sistema. Mire, un sistema de seguridad social saludable debería uno aportar el doble del tiempo y recibir la mitad en beneficios. Le doy un ejemplo únicamente cuantitativo. Debería uno aportar 40 años para recibir pensiones por 20, 21 años. En el caso del régimen especial de la Policía Nacional, sucede lo contrario. El promedio de aportaciones es de 26 años, pero el promedio de beneficios es de 40 años. Por eso también muchos han asociado estas reformas al atraco que sufrimos, y no es así, porque esto está más bien orientado a solucionar un problema estructural como es el que estoy explicando. Coronel, buenos días. Tengo dos preguntas al respecto. Usted dice, estos estudios establecen que hay un aumento de vida. Sin embargo, se trata de una institución en donde la vida está en riesgo permanentemente. Y eso lo dicen también, que va con mi segunda pregunta, a través de las redes sociales, que ha sido recogido por Pichincha Universal, en donde policías se han quejado de no conocer el contenido de esta iniciativa que ya está en análisis de la Asamblea.
Las condiciones de la carrera policial, precisamente por eso prevén este régimen especial. No son las mismas condiciones que en el ámbito civil. Ahí también me sirve para explicar una distorsión que normalmente se da en la comunidad en general. Cuando dicen, ¿por qué los policías se retiran tan jóvenes? No es que nos retiramos tan jóvenes. En este momento, el límite de la jubilación o del retiro puede darse a los 20 años y en cambio en el ámbito civil empieza a los 30 años. Pero cuando uno compara la carga laboral de un policía con un civil, son muy compatibles en cuanto al tiempo que le estoy manifestando. Es decir, 20 años de servicio en la Policía Nacional equivalen a 30 años en un ámbito civil cuando comparamos carga laboral, sin conceder los otros términos que claramente todos conocen, que la policía es la profesión más riesgosa de este país. En cuanto a lo que le manifiestan, y que también es un clamor que lo hemos sentido nosotros también, que por qué no se socializó esto y qué querían que se socialice si no teníamos un producto. A veces hay que comprender también la lógica de las disposiciones constitucionales. La Corte Constitucional le dispuso al Consejo Directivo que con base en estudios actuariales presente una propuesta de ley. Y aquí reitero, y lo hago con énfasis, propuesta de ley que ya ha sido entregada al seno de la Asamblea Nacional y será ahí donde se la discuta. Esa propuesta puede ser tomada, puede ser desechada, puede ser adoptada parcialmente, pero esa era la disposición. Pero es imposible el construir un cuerpo o una propuesta normativa contando con la voluntad de 51,000 policías de servicio activo. Eso es, es una utopía. Eso es ¿Cuántas personas participaron en la redacción y elaboración de la propuesta de ley? Existió una comisión que trabajó por alrededor de 2 años y medio, es decir, previo inclusive a la disposición de la Corte Constitucional, y se contó con el aporte sobre todo de las asociaciones en servicio pasivo. Nosotros hace pocas semanas, hace 2 semanas, hemos iniciado ya este proceso de difusión de la propuesta al interior de la policía en servicio activo, donde se les da a conocer una serie de beneficios que prevé esta propuesta y que no se les ha dicho porque normalmente son víctimas de la desinformación. Por ejemplo, las personas que ya tengan 20 años al momento en que se apruebe la propuesta de ley, o sea, cuando ya sea ley, podrán retirarse en el momento que estimen pertinente. Pero además, a quienes en su momento ya se les aplique el límite inferior de jubilación a 25 años, mientras tengan 20 a 25 años y si tienen un problema en actos del servicio, por ejemplo, un problema judicial que nadie esté exento, como los hemos tenido con algunos compañeros, esa pensión está garantizada. También se prevé la posibilidad de que exista un segundo crédito hipotecario que en la actualidad la ley que está vigente no nos lo permite dar y se lo amplía a 25 años. Otra circunstancia importante, en la actualidad el incremento de pensiones únicamente se aplica cuando hay un incremento de sueldos para el personal de servicio activo. La última vez que tuvimos un incremento fue en el año 2012. En la propuesta de ley se prevé que cada 2 años que se van a realizar los estudios actuariales pueda también revisarse, y lo digo muy claramente, revisarse el posible aumento de las pensiones. También se establece una nueva estructura para el Seguro Social para evitar que se repita el atraco. Se establece que cuando exista un fallecido de la Policía Nacional en actos del servicio y esté decretado un estado de excepción, esas pensiones las asuma el Estado y no como ocurre en este momento que las asume el conglomerado policial. Y así una serie de beneficios que prevé esta propuesta, pero que lastimosamente, producto de la desinformación, no ha sido conocido por el conglomerado policial y por eso estamos en esta campaña de difusión de la propuesta. Precisamente por los altos riesgos que implica el desarrollo profesional del policía en el país, coronel, es importante puntualizar aquello de que en el caso de estado de excepción, emergencia, catástrofe o grave conmoción interna, ¿cómo quedan las prestaciones de vida, gastos por funerales, pensiones de viudedad u orfandad? ¿Cómo va a ser financiado aquello desde la instancia del Estado y desde el propio ISPOL? El Estado aporta con el 60% de las pensiones y adicionalmente recordemos que el Estado también es nuestro patrono y por ende es el aportante mensual de esos recursos. Pero se ha previsto en esta propuesta de ley que cuando existan estas declaratorias de estado de excepción o de estado de emergencia y fallezca un servidor policial, la integridad de las pensiones de viudedad, de orfandad, de Montepío en general, sean asumidas por el Estado. Es decir, se le está dando una cobertura adicional. Esta ley también ya le sube a rango de ley orgánica al concepto de actos de servicio que va a considerar y le va a dar cobertura al servidor policial desde el momento que sale de su casa, se traslada a trabajar, realiza su labor profesional y retorna al domicilio.
Esto en la actualidad únicamente está a nivel de reglamento. Entonces, lo que se procura con esta propuesta de ley, que además está abierto al debate, se le podrá mejorar, es un documento perfectible y de eso se trata, es garantizar mayor cobertura. Nos dirán algunos, pero se está afectando al conglomerado policial que tiene menos de 15 años de servicio porque ellos pasarán a esta disposición de 25 años como límite mínimo para el retiro. Bueno, el promedio, como le estoy diciendo en el ISPOL, es de 26 años, es decir, inclusive este límite es inferior al promedio, pero además son medidas necesarias. Hay medidas a veces que son populistas y por eso aspiraríamos que la tratativa de esta propuesta de ley sea asumida con sensibilidad por parte de los legisladores, con la mayor responsabilidad del caso, no con un ámbito populista, porque lo populista es dejar al sistema como está, el status quo. Lastimosamente eso lo que implicaría es que el año 2044 no tendríamos recursos para el pago de pensiones, que es algo muy sensible. Pero además, esto es pensar en las futuras generaciones. En seguridad social hay que apuntar al principio de la sostenibilidad, pensar en esos policías que todavía ni siquiera ingresan y que deben tener en un momento determinado garantizadas también sus pensiones. Coronel, ¿cómo se protege al ISPOL de lo que usted decía, un nuevo atraco a la institución que hasta este momento no ha podido ser recuperado todo el dinero? Con una nueva estructura. Mire que estamos proponiendo en esta propuesta, valga la redundancia, que se cree la subdirección general, para que el director general se convierta únicamente en director general y en secretario del Consejo Directivo, y salga de la Comisión de Inversiones y del Comité de Administración Integral de Riesgos. También prevé este documento que el ISPOL pueda contratar una auditoría forense externa, que en este momento no lo puede realizar, únicamente lo puede efectuar a través de la Contraloría General del Estado. Y establecemos una serie de organismos que serán importantes, sobre todo, por ejemplo, para el ámbito de la salud, que es uno de los factores más sensibles y menos atendidos al interior de la Policía Nacional. Se crea una junta coordinadora del sistema de salud porque el ISPOL es diferente al IES. El IES tiene sus propios centros médicos, el ISPOL no. El ISPOL únicamente es del asegurador, es decir, recibe los recursos y paga por atenciones de sus asegurados, tanto en las unidades médicas de la Policía Nacional, en las otras unidades de la Red Pública Integral de Salud y en la red complementaria o en los centros privados. Y también preveemos la creación de algo que es fundamental, la auditoría interna, una verdadera auditoría interna del ISPOL y el Comité de Fiscalización. Es decir, tener una estructura de gobierno corporativo sumamente moderno y actualizado que prevenga de actos de corrupción como los que ocurrieron en el pasado. Coronel González, un punto fundamental también es cómo estará integrado el Consejo Directivo del nuevo ISPOL. ¿Qué espacios de participación tendrá la tropa, que es la que no solamente de la institución policial, sino también de las Fuerzas Armadas se queja porque no se le comparte información, porque no tiene espacios de participación, porque no hay un nivel de consulta adecuado? Coronel. En la actualidad, el Consejo Directivo está integrado por el ministro subdelegado, por el comandante general de la Policía Nacional, por el director nacional de Administración de Talento Humano, por el director de Bienestar Social y por el subsecretario. Los 4 que he nombrado anteriormente, oficiales del servicio activo. Y adicionalmente, del servicio pasivo viene un delegado elegido democráticamente por parte de los oficiales y 2 por los clases y policías. 8 personas. ¿Qué se propone en la nueva conformación del Consejo Directivo? Primero, incorporamos algo que es fundamental y que viene de una asesoría internacional del ingeniero Rubén Darío Avendaño, un colombiano, experto en gobierno corporativo. El incluir un vocal externo, porque usted verá que aquí hablamos de policías de servicio activo y pasivo. Bueno, no tenemos en el seno del Consejo Directivo en este momento un experto en economía, en inversiones, en mercado de valores. Qué bueno, qué saludable sería mañana contar ahí con un Marco Antonio Poraño Maya, con no sé, un experto de estos de seguridad social, un Augusto Latorre, por ejemplo, que nos mejoren la toma de decisiones. Entonces se prevé que se mantenga la presidencia por parte del ministro o su delegado, que la integre el comandante general, que venga un representante del mando institucional, que en este caso es el inspector general, un representante de los técnicos, de los directivos o de los oficiales en servicio activo, elegido democráticamente, un representante de los técnicos operativos, elegido también en servicio activo democráticamente, y los 3 vocales del servicio pasivo. Como usted verá, se incrementa un representante del servicio activo elegido en caso de los técnicos operativos. Sumamos los 2 del servicio pasivo, serían 3. Esa es la conformación, esa es la propuesta que tiene prevista el documento elaborado por el Consejo Directivo, pero estamos abiertos a que en el transcurso de la comisión
que en este caso correspondería a la de los derechos de los trabajadores y seguridad social, o inclusive en el primer y en el segundo debate se puede incorporar otra conformación. Un consejo directivo más allá de 9 personas es medio contraproducente, pero si usted me pregunta inclusive mi criterio personal, y quiero ser claro, yo, por ejemplo, omitiría la presencia del inspector general e incluiría otro técnico directivo en servicio activo elegido democráticamente. Pero ese es solamente mi criterio personal. Yo, como director general del ISPOL, lo que tengo que ir a la asamblea es a explicar esta propuesta que fue trabajada por esta comisión que le expliqué, con el concurso de algunas asociaciones del servicio pasivo, que tampoco se puede recibir todo el conglomerado policial en servicio pasivo. Exacto. Y que finalmente fue por el Consejo Directivo. Coronel, estudios actuariales sobre los fondos y seguros que administra el ISPOL. Es importante también escuchar de su parte cómo se asegura precisamente en este nuevo proyecto de ley. Recordemos que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL ha logrado, se dice apenas, recuperar el 1.4% de los 900 millones de dólares perdidos o estafados. Usted nos actualizará esta información, coronel. Qué bueno que me hace esa pregunta y me sirve para explicarles y sobre todo para congraciarnos como ecuatorianos de que ese 1% era a inicios del año anterior. El 2022 cerramos con una recuperación de 340 millones de dólares de los 801 millones que fueron reclasificados en el año 2020. Esto implica algo cercano al 41%. Y como yo lo he dicho en varios ámbitos, debería llenarnos de orgullo a todos los ecuatorianos porque es la muestra palpable de que sí se le puede arrebatar a la corrupción esos recursos mal habidos. Ahora, esa recuperación en los estudios actuariales únicamente lo que hace es darnos 2 años más de oxígeno. ¿A qué me refiero? Yo tengo una lámina que para quienes pueden verificar, van a ver que en esta lámina, lo que resume los estudios actuariales, hay 4 seguros que están saludables, que van a tener superávit al año 2070, pero hay 2 seguros, y sobre todo el de retiro, invalidez y muerte, que es el más sensible, que tiene como último año de reserva positiva el 2044. A eso nos referíamos. El momento que hemos recuperado estos 340 millones, ese límite únicamente se mueve al 2046, que es muy poco. Y si recuperamos todos los 900 millones que han sido atracados, lo que ganamos es 5 años, es decir, el límite del RIN se moverá del 2044 al 2049 y no soluciona nada. Yo entiendo, y eso es lo interesante que hay que tratar de que se comprenda al interior de las filas policiales, que el mover estos 5 años de 20 a 25, el límite de la jubilación o del retiro voluntario, no del cálculo de pensión. Reitero, la pensión se mantiene el cálculo a partir de los 20 años. Pero si no tomamos esas medidas ahora, ¿saben qué puede suceder mañana, Whitman? Que lastimosamente en el futuro, cuando ya sea más caótico esto, se tomen medidas más drásticas que impliquen, por ejemplo, que el límite de la pensión también se empiece a calcular a los 25 años, algo que ahora no está propuesto. Pero eso puede acontecer, es decir, que lo que ahora se calcula de 20 a 30 años, es decir, el límite inferior en 20 y el límite superior en 30 años para el cálculo de la pensión, luego sea de 25 a 35 años si no hacemos estos cambios que son necesarios en el subsistema policial. Y los estudios actuariales los hemos propuesto también en el documento que se los realice cada 2 años, es decir, para tener una mayor claridad de cómo se está comportando financieramente el instituto. Y es por eso que también usted ya lo decía, una pensión no sobre el último sueldo, sino sobre los últimos 48 años, que sería como un recálculo analizando que podría haber los ascensos correspondientes, ya no recibirían el último sueldo, sino sobre la base del anterior, que incluso hasta podría primar. Sobre los últimos 48 meses, no 48 años que cometió. 48 sueldos. Pero, y mire, para que exista mayor claridad en el conglomerado policial, yo espero que en esta semana nosotros ya podamos poner a disposición en la página web un simulador. ¿Por qué es necesario el simulador? Porque varias veces nos han pedido, pero ejemplifique. No podemos ejemplificar porque cada caso es particular. Si alguien, el momento que entre en vigencia la ley, que yo calculo más o menos, si es ágil la asamblea será en el año 2025, es decir, yo calculo que le tome a la Asamblea unos 2 años el procesamiento de esta ley. Pero supongamos que en enero del 2025 entre en vigencia la ley. En primer lugar, si sale la ley aprobada, porque ese es otro tema también, si sale la ley aprobada como está en la propuesta con pequeños cambios, lo que implicaría es que
durante el 2025 se le calcule con las últimas 12 aportaciones. Si alguien ya tiene más de 2 o 3 años en ese grado, o más de un año inclusive, no tiene ninguna afectación, porque es exactamente lo mismo que calcularle con el último sueldo al calcularle con las últimas 12 aportaciones. Habrán casos, vamos al extremo, de que alguien se aprueba la ley en enero y en febrero asciende. Obviamente esa persona sí tendrá una afectación. ¿Por qué? Porque le calcularán con los 11 sueldos del grado anterior y únicamente un sueldo del grado nuevo. ¿Cómo se hace eso? Con permanencia en la institución. Y además yo les doy un consejo a los compañeros de servicio activo basado en la experiencia. Miren, el salir con pensiones de 20, 21 años es gravísimo porque son pensiones bajas y que rigen para el resto de su vida. Yo les aconsejo que salgan por lo menos con 27, 28 años y ojalá en 30 años de servicio o más, que es lo más productivo y positivo. Coronel, muchas gracias, su gentileza. Atento siempre a esta información trascendental porque tras del policía está la familia. Muchas gracias a usted, Whitman, a Marixa, y permítame para despedirme desearles un feliz día a las mujeres ecuatorianas, pero sobre todo a esas damas que han abrazado la profesión policial y que son madres, esposas, hermanas, hijas, pero que realmente yo las valoro porque comprendo la profesión de adentro, pero realmente el verle a una mujer es algo muy importante. Son el 8% de nuestras filas y son unas verdaderas luchadoras, unas guerreras. Un feliz día para la mujer policial ecuatoriana. Y sobre todo la comandante que tiene en casa, ¿no? En un momento, ahora estamos liberados. El coronel Renato González Peñarrera, director general del ISPOL. Muchas gracias. 6:52. Usted escucha Voces en Acción.